¿Y qué decimos o hablamos sobre los contratos? El contrato es el acuerdo de dos o más voluntades, de dos o más puntos de vista, digamos, de personas para crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Eh, y, digamos, ¿por qué decimos crear, modificar, extinguir y relaciones jurídicas? Porque, claro, los afectos, las emociones, los sentimientos no son parte del área jurídica, ¿no? Cuando la gente dice, qué barbaridad, deberían mandarlo a la cárcel, a no sé qué. Esas son emociones. Pero ¿qué dice la ley? Pues, ¿no? Ah, ya, la ley es, eso sí es jurídico. Y la relación jurídica patrimonial es que tenga derechos o beneficios económicos, o sea, patrimoniales. No podemos pactar, por lo tanto, determinadas cosas que no forman parte de los bienes, ¿no? Porque se necesita para eso estos elementos centrales, que son los requisitos. O sea, en principio, pueden pactar, se necesita la intervención de lo que llamamos un agente capaz, o sea, una persona natural o jurídica, ¿no? Que tenga sus facultades. Y hablamos, si es una persona natural, pues no puede ser un enajenado mental, por ejemplo. Para el enajenado mental, que no es ninguna, no es ninguna discriminación, sino el enajenado mental, o sea, la persona que no tiene la capacidad psíquica para poderse valer por sí mismo, tiene que tener un curador judicial. Un niño tiene derechos, pero no puede suscribir una escritura pública, tiene que tener un tutor. Y una persona jurídica, cualquiera no puede firmar por la compañía, cualquier persona, por muy importante que sea, porque tiene que estar imbuido de un poder, ¿no? Entonces, se requiere esa condición. De otro lado, que el objeto, o sea, de esa relación jurídica que estamos creando, sea física y jurídicamente posible. O sea, que se pueda ejecutar en la realidad y que pueda entrar dentro del marco de la ley. Entonces, por ejemplo, yo no podría firmar un contrato, nadie podría firmar un contrato por el cual decimos, vamos a contratar a fulano de tal para haga la labor de sicariato y mate a esta persona. Eso es nulo, porque no es un objeto jurídicamente posible, ¿correcto? O me comprometo a traer 100 toneladas de cocaína. No, eso no es posible. No es posible. Eso no es un contrato, ¿no? Que sí sean personas físicas o jurídicas, capaces. ¿Y por qué? Porque por el siguiente elemento, que el fin sea lícito. Debe encontrarse entre los parámetros permitidos y protegidos por la ley. O sea, que esto sea posible y que sea lícito. Hay una famosa obra de teatro que es esta del mercader de Venecia que querían cortarlo por la mitad a un niño para ver quién se quedaba con esta parte o si le sacaba un gramo de sangre, ¿no? Es la primera que les cuento es del rey Salomón y la otra es del mercader de Venecia es que que le cortaran un pedazo de cuerpo, pero que no le sacaran un gramo de sangre. Entonces esas cosas no se pueden pactar, ¿no? Y que la observancia, que se observe la forma prescrita por la ley. Es decir, algunos contratos basta que se defina entre las partes con palabras, es decir, si yo voy a la esquina y veo un carretillero que vende chocolate, le digo, dame un chocolate sublime, ¿está cuánto? Un sol, listo, me lo da. Eso es una compraventa. Curiosamente, eso es una compraventa, es un contrato, pero por su menor materialidad no requiere ni siquiera que esté firmado, ¿cierto? Es más, este, sí, y por lo tanto va a ser difícil que se pruebe si es que no me lo da, si es que no me da, si es que no me da la plata, ¿no es cierto? Para poder pagar, o no me han pagado. Pero entonces, conforme va avanzando la naturaleza, la complejidad, la materialidad de los contratos, van a requerir mayores formalidades. Entonces, en algunos casos, la ley va a establecer que sea escrito esa relación, en otros casos, que sea por
escritura pública, o sea, o notarial, y en otros mucho más complejos, como la hipoteca, por ejemplo. O sea, la hipoteca es gravar un bien inmueble en favor de un tercero con cargo a que se pague una deuda. Entonces, va a requerir que además sea inscrito en los registros públicos. Entonces, por lo demás, uno puede pactar condiciones de lo más amplias, porque funciona ahí lo que llamamos la autonomía de la voluntad. Todo lo que no está prohibido está permitido, ¿ya? Es así el margen de los contratos. Yo puedo decir, que me provean de tal producto en estas condiciones, en tal sitio, a este precio, en qué modalidad, en qué empaque, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no me atienden de esa manera? Entonces puedo hacer esto y aquello, ¿y qué pasa si, y que me ponga un seguro y que además venga empacado de esta manera? Entonces, todo eso es posible pactar, pero recuerden esto, objeto posible, fin lícito, agente capaz, forma prescrita por la ley, ¿no? Entonces los abogados nos encargamos de darles formas a las cosas. ¿Para qué? Para lo que decíamos al principio, reducir los riesgos jurídicos. O sea, en muchas veces se dan por sentados los hechos, o sea, lo que llamamos la letra negrita cuando uno firma el contrato en el banco y entonces de repente pues firma y hay cuatro hojas que ni siquiera las abrió y de repente dice, oye, pero me cancelaste esto, o me cargaste aquello, pero estaba en el contrato, no lo leíste. Ah, ya. Entonces hay que leer lo que uno firma. Hemos tenido casos particulares y curiosos de estas cosas que ya habrá ocasión en algún momento de comentarlas. Entonces, este, ya hemos dicho que puede ser escrito o oral, establece claramente derechos y obligaciones. Eso es fundamental en los contratos. Y como estamos pactando libremente, es obligatorio su cumplimiento. Ahora, puede ser que estemos negociando por un buen tiempo, pero no nos hemos puesto de acuerdo en detalles, ¿no? Porque sí, yo quiero comprarte el carro, pero que camine, pues, ¿no? Entonces debimos decir siempre y cuando esté funcionando, ¿no? Entonces, ok, mientras no se pongan de acuerdo las partes, aunque fuera menor lo que está pendiente de ponerse de acuerdo, entendemos que no hay contrato. Eh, ya hemos comentado que podemos pactar lo que fuere siempre que no sea contrario al ordenamiento vigente. Y una cosa que hay que tener cuidado es que muchas veces nosotros nominamos un contrato, pero en el fondo, cuando uno lee lo que ha pactado, en realidad es otro contrato. Es decir, dice, por ejemplo, un contrato de arrendamiento y de repente en realidad lo que estás haciendo es vender el inmueble. O es un contrato de comodato, o es un contrato de cesión. Se indique una determinada figura jurídica, si en el fondo lo que se dice es diferente, entonces lo que va a valer es lo que dice en el fondo, ¿no? Y a su vez, hay cosas que no contienen el término contrato, pero constituye una obligación, ¿no? Y entonces, hay veces por correo decimos, de acuerdo, estoy de acuerdo con esto, te pago tanto en tal fecha. Y después me dicen, señor, no, ya no quiero. No, no, no es que ya no quieras, ya lo has pactado, ¿no? De ahí la necesidad de siempre el apoyo del profesional de derecho a fin de reducir nuevamente los riesgos y las contingencias, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos una orden de compra para las adquisiciones que hacemos, pero para las básicas. Y ahí aparece un conjunto de condiciones. Eso es en esencia un contrato. Y en la parte de atrás hay otro detalle, ¿no? Entonces, pero si ya se necesita un detalle mayor, porque se necesita garantías, fianzas, indemnizaciones y todas estas cosas, vamos a tener necesidad de tener un contrato con mayores términos y entonces
vamos a escribirlo con más detalle en un documento independiente, ¿ya? Entonces, todo eso, como ya les había dicho, hemos implementado un software para poder hacer el seguimiento, lo que llamamos el tracking, el traqueo del contrato, ¿no? Y de esa manera, no tengamos riesgos o minimicemos los riesgos. Por lo tanto, no podemos ejecutar actividades, digamos, quiero hacer un arreglo del jardín y todo el asunto, ya pacté 10.000 soles, pero realmente ¿te han aprobado esto? O sea, sé en un contrato o sé en una orden de compra. No, pero ya está. No, no es posible. Hay que cumplir con la forma que se requiere, ¿ya? Eso es. Y entonces esto lo tenemos bastante nosotros bien implementado. Ya me tengo que ir porque me está ganando el tiempo, pero me quedaría mucho más tiempo con ustedes, pero les comento que nosotros, para poder ingresar el contrato que decíamos en este aplicativo, vamos a pedir, por ejemplo, lo que llamamos una RFP, un requerimiento para cotizar, donde dice qué es lo que está pidiendo nuestra área de compras, para que sea justo también lo que estamos pidiéndole al proveedor, ¿no? Y no haya desalineamiento. Después, el cierre de la licitación interna. Buscamos siempre que se haga una licitación. ¿Cuál es la propuesta económica que me ha pasado el proveedor? Ya sus documentos formales, la ficha RUC, la vigencia de poder, su DNI, y incluso en los casos con los grandes clientes tenemos que adjuntar una proyección financiera para ver qué beneficios comerciales estamos otorgando y qué beneficios nos va a traer esa operación. Todo eso lo vamos a ingresar, todo digitalmente, al workflow de gestión de contratos y ahí vamos a ir corriendo a través de plazos determinados el proceso de formulación, de suscripción, de archivo, asegurando la plena trazabilidad y la seguridad que debe tener un contrato. El aplicativo, por la experiencia que ya tenemos, es un aplicativo muy configurable, con definición de roles y privilegios para el ingreso y la participación de los distintos miembros de la empresa. Eh, o sea, necesariamente tiene que tener un ingreso SAP, por ejemplo, la persona que va a formular el contrato. Todo esto para darle seguridad a la operación. Y con esto termino. Mientras más claras estén estas relaciones entre proveedores y clientes con nosotros, las relaciones van a ser más duraderas y más provechosas, ¿no? Y siempre, y usted me habrá escuchado varias veces hablar de el alineamiento, o sea, lo que tú crees como proveedor o cliente y lo que yo creo, ¿no? En la posición inversa, deben estar alineados. O sea, trabajamos para que haya en un mutuo interés y mutua satisfacción, ¿no? O sea, los contratos no están hechos para castigar al otro, sino están hechos para que estamos de acuerdo, que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando muchas veces volvemos al contrato, cuando tuvimos el problema. Pero, ¿qué debimos hacer? Debimos avanzar adecuadamente en su formulación para reducir problemas. Problemas siempre van a haber, ¿cierto? Buscamos que sean los mínimos, así como en una relación amorosa, en una relación conyugal, en una relación de amistad, problemas siempre pueden haber, que sean los menos si es que nos entendemos mejor, ¿ya? Ok, bueno, se me ha pasado el tiempo, pero con todo gusto absuelvo las consultas que me quieran absolver, que me quieran dar y yo las absuelvo. Perfecto. Bien, muchas gracias, Agustín. Ahí hay algunas preguntas que justamente nos ha estado haciendo llegar la clase. Te las voy a ir leyendo como para poder Sí, optimizar los tiempos, ¿ya? A ver, con todo Ricardo gusto. Chauca nos preguntaba, ¿cómo garantizan el cumplimiento de normativas laborales en la empresa? Claro, el cumplimiento de las normativas laborales es un tema fundamental. Por eso es que decíamos, hay cosas que son optativas, como los contratos, pero hay cosas que están formalmente reguladas. Entonces, una cuestión fundamental es el manejo en el ámbito laboral.
que tiene Ujú, una serie de reglas desde contratación, desde la naturaleza de los contratos, de los tiempos, de los aportes, de los salarios, de la homogeneidad entre mismo trabajo y igual personas. Entonces, es fundamental. Y por dos ujú, razones. No solamente porque cumplamos con la ley, que ujú, eso de por sí lo tenemos que hacer todos, sí o sí, porque hay una represión en caso de no cumplir, sino, y mucho más importante, porque buscamos que el trabajador este, viva comprometido con nosotros, viva comprometido con sus actividades, se sienta en la medida de lo posible lo más realizado posible, sabe que sus derechos van a ser respetados, sabe que tiene algunos beneficios adicionales por nuestra parte, de los cuales puede hacer uso, y de esa manera no buscamos que la gente que trabaja con nosotros ingrese hoy día y se vaya mañana y se vaya descontenta.